El verdadero origen de los mormones que no te contaron. Fundar una religión, postularte para presidente y ser asesinado por una turba. Joseph Smith. El polémico fundador de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días hizo todo esto en menos de 2 décadas, creando un movimiento que hoy cuenta con millones de seguidores y un valor estimado en más de $100,000 millones. Pero detrás de la imagen pública de familias sonrientes y misioneros amables se esconde una historia mucho más oscura y compleja, llena de piedras mágicas, poligamia, conflictos armados y rituales secretos. En el turbulento Estados Unidos del siglo XIX, un joven granjero llamado Joseph Smith afirmó haber recibido una visita divina que lo llevaría a desenterrar un antiguo registro escrito en placas de oro. Este libro, conocido como el Libro de Mormón, se convertiría en el pilar de una nueva fe que desafiaría las convenciones sociales y religiosas de la época. Mientras sus seguidores lo veían como un profeta elegido por Dios, para sus detractores no era más que un carismático estafador. ¿Cómo tradujo realmente Smith estas placas doradas? ¿Cuál era su pasado antes de convertirse en profeta? ¿Qué prácticas controvertidas llevaron a una orden de exterminio contra su pueblo? ¿Y cuál es la conexión entre los rituales del templo mormón y las ceremonias secretas de la masonería? En este video te contaremos el lado oscuro del origen de los mormones. La historia oficial cuenta que Joseph Smith tradujo las placas de oro gracias al poder de Dios. Sin embargo, los registros históricos, incluyendo los propios relatos de los escribas de Smith, pintan una imagen muy diferente y francamente extraña. Smith no utilizaba las placas directamente durante la traducción. En su lugar colocaba unas piedras especiales, conocidas como piedras de vidente, dentro de su sombrero. Luego, hundía su cara en el sombrero para bloquear toda la luz y comenzaba a dictar, palabra por palabra, el texto que supuestamente aparecía en las piedras. Sus escribas, sentados al otro lado de una cortina, transcribían lo que él decía. Esta práctica era idéntica a los métodos que Smith usaba años antes en su carrera como buscador de tesoros, una actividad que dependía de la supuesta capacidad de estas piedras para revelar objetos ocultos bajo tierra. Mucho antes de ser conocido como el profeta fundador de una religión mundial, Joseph Smith tenía una reputación muy distinta. Los registros judiciales de la época muestran que en 1826, apenas unos años antes de publicar el Libro de Mormón, Smith fue arrestado en el condado de Chenango, Nueva York. Los cargos en su contra eran de ser un impostor y un glass looker, término que se usaba para describir a quienes, como él, afirmaban encontrar tesoros perdidos o agua subterránea usando piedras videntes. Fue acusado de estafar a la gente con sus búsquedas de tesoros fallidas. Aunque los líderes de la iglesia han intentado restar importancia a este episodio, los documentos históricos confirman que Smith fue declarado culpable. Este pasado como buscador de tesoros y adivino con piedras mágicas arroja una sombra de duda sobre los orígenes de sus supuestas revelaciones divinas, sugiriendo que el método usado para traducir el Libro de Mormón no fue una inspiración celestial repentina, sino la continuación de prácticas por las que ya había sido juzgado. Uno de los aspectos más controvertidos y ocultados durante mucho tiempo por la Iglesia es la práctica de la poligamia por parte de Joseph Smith. Lejos de ser un matrimonio plural limitado, Smith se casó con cerca de 40 mujeres. Este número por sí solo es sorprendente, pero los detalles son aún más perturbadores. Algunas de sus esposas eran adolescentes, como Helen Mar Kimball, quien fue sellada a Smith cuando ella tenía tan solo 14 años. Aún más chocante es el hecho de que entre 11 y 16 de sus esposas ya estaban casadas con otros hombres en el momento de su matrimonio con el profeta. Estas uniones no se realizaban públicamente, sino a través de ceremonias secretas, y a menudo se les decía a las mujeres y a sus familias que su salvación eterna dependía de aceptar la propuesta de Smith. Esta práctica, llamada poliandria, contradice directamente la justificación que más tarde daría la Iglesia para la poligamia, que supuestamente era necesaria debido a un excedente de mujeres. La expansión del movimiento mormón no fue pacífica. A medida que sus seguidores crecían en número y poder, también aumentaban las tensiones con sus vecinos. En Missouri, durante la década de 1830, el conflicto escaló hasta convertirse en una guerra abierta.
Grupos de mormones, organizados en una milicia conocida como los Danitas, llevaron a cabo incursiones violentas, llegando a quemar aldeas enteras como Gallatin y Millport. Se les acusó también de ordenar asesinatos de opositores y disidentes. La violencia alcanzó tal punto que el gobernador de Missouri, Lilburn Boggs, emitió la infame Orden de Exterminio en 1838, declarando que los mormones deben ser tratados como enemigos y deben ser exterminados o expulsados del estado si es necesario para el bien público. Esta orden brutal provocó la expulsión forzosa de miles de personas y dejó una profunda cicatriz en la historia de la Iglesia y del Estado. En 1844, en la cima de su poder como líder religioso, alcalde de la ciudad de Nauvoo y comandante de su propio ejército, la Legión de Nauvoo, Joseph Smith dio un paso aún más audaz. Se postuló para la presidencia de los Estados Unidos. Su plataforma política era radical e incluía la abolición de la esclavitud y la reforma del sistema penitenciario. Sin embargo, su candidatura fue vista como una peligrosa consolidación de poder teocrático. La controversia alcanzó su punto álgido cuando Smith ordenó la destrucción de la imprenta de un periódico disidente que había expuesto su práctica de la poligamia. Este acto ilegal llevó a su arresto. Mientras esperaba juicio en la cárcel de Carthage, Illinois, una turba de unos 200 hombres, con los rostros pintados de negro, asaltó la prisión. Smith intentó defenderse con una pistola que había sido introducida de contrabando, pero fue abatido a tiros. Su muerte lo convirtió en el primer candidato presidencial en la historia de Estados Unidos en ser asesinado, y lo cimentó como un mártir para sus seguidores. Una de las conexiones más fascinantes y menos discutidas es la que existe entre los rituales sagrados del templo mormón y las ceremonias de la masonería. El 15 de marzo de 1842, Joseph Smith fue iniciado como masón en la logia de Nauvoo. Apenas 7 semanas después, el 4 de mayo, introdujo la ceremonia de la investidura del templo mormón, un ritual secreto reservado solo para los miembros más devotos. Las similitudes entre ambas ceremonias son innegables y van más allá de la simple coincidencia. Incluyen el uso de vestimentas ceremoniales específicas, juramentos de secreto, apretones de manos secretos, símbolos y una progresión dramática que representa el viaje del hombre. La ceremonia masónica relata la historia de la construcción del Templo de Salomón, mientras que la investidura mormona narra la creación, la caída de Adán y Eva y su regreso a la presencia de Dios. Para los críticos, esto es una prueba clara de que Smith simplemente adaptó los rituales masónicos que acababa de aprender y los presentó como una revelación divina restaurada de la antigüedad. Hoy en día, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días es una institución global inmensamente rica. Las estimaciones sitúan su fortuna entre 100 y 200 mil millones de dólares, gran parte de ella gestionada a través de su brazo inversor secreto, Ensign Peak Advisors. A pesar de predicar la importancia de la caridad y el cuidado de los pobres, el uso de esta vasta riqueza ha generado una gran controversia. Por ejemplo, la iglesia gastó aproximadamente 1.500 millones de dólares en la construcción del City Creek Center, un lujoso centro comercial de alta gama en el centro de Salt Lake City. Informes y filtraciones han revelado que, en algunos años, la iglesia ha gastado más en proyectos comerciales como este que en todas sus obras de caridad a nivel mundial. Esta aparente contradicción entre la acumulación masiva de riqueza y un gasto caritativo comparativamente bajo ha llevado a muchos, incluyendo a miembros de la propia iglesia, a cuestionar las prioridades de la institución. La historia de los mormones es mucho más que una simple narrativa de fe y persecución. Es un complejo entramado de poder, dinero y secretos que sigue generando debate 200 años después.